Bueno, como no hay primera sin segunda, damos la bienvenida a todos los que les interesó escuchar la primera parte del podcast de economía, que no sé cómo se va a llamar o cómo está nombrado. Veremos. Bueno, y queremos seguir hablando con la Roma. Entonces aquí va la segunda parte de este hermoso podcast grabado en la zona lacustre. Y bueno, sigamos pues. Ahora sí, queremos hablar un poquito más, que quedamos ahí con gusto a poco, de las experiencias, de cómo hemos vivido también estas experiencias de levantar otras economías, otras formas de relacionarnos económicamente. Y eso, yo, bueno, para partir, había quedado con las ganas de comentar anteriormente que, bueno, igual soy parte de una cooperativa, eso principalmente, y también dentro de esta cooperativa nosotros estamos trabajando un proceso de comercialización solidaria y trabajamos vendiendo canastas de hortalizas de agriculturas de la familiar campesina de los alrededores de Temuco. Eso. Bueno, y eso tiene mucho que decir y mucho que hablar y comentarles, pero bueno, no sé, Roma también. De ahí vamos a ir problematizando. Bueno, desde el futuro nuevamente yo repitiéndome el plato. Bueno, contar que mi experiencia a propósito de habitar otras formas de economía surge posterior a la revuelta. Claro, surge posterior a la revuelta en la medida que las asambleas territoriales que nos conformamos en ese momento en la comuna de Quinta Normal, comenzamos también a vislumbrar necesidades que no solo tenían que ver con el abastecimiento, sino que también con dar forma al espacio que ya habíamos levantado, que era un espacio de encontrarnos de manera semanal en muchos casos. Entonces era como, bueno, si nos estamos viendo todas las semanas, podemos echarle para adelante con otros desafíos, ¿no? Y allí surge esta idea de levantar una red de abastecimiento territorial, la cual se llama Hambre de Rebeldía, y que también está conformada, además de personas, ¿no?, con valores que estaban muy impregnados a propósito de nuestro pasar por las asambleas territoriales. ¿Ya? Esta idea también de volcarnos hacia lo territorial, lo popular, lo anticapitalista, hasta incluso lo antiespecista, es una red de abastecimiento vegana, que nos significó también harto trabajo y harta discusión resolverla así, porque problematizamos también el consumo de productos de origen animal en la población, en el sector popular, ya que no es quizás un cuestionamiento muy profundo, que no ha llegado hasta ese lugar, pero no por ello deja de ser menos interesante, o no nos podemos cerrar a abrir el debate al menos al respecto. Claro. Bueno, esta red de abastecimiento lleva funcionando ya más de un año, sigue en pie, con altos y bajos, y hasta ahora sostenida por trabajo voluntario de quienes, bueno, yo hasta hace poquito era parte porque ya no estoy habitando el territorio, pero de quienes siguen haciendo parte de ese espacio, trabajo voluntario. Y allí creo que podríamos quizás entrar como en el primer desafío que ha significado también estas experiencias de levantar estas formas organizativas, levantar estas formas también de resolver nuestras necesidades, esa palabra que surgía también a propósito del podcast anterior, de manera colectiva, pero también resolviendo las necesidades concretas de un territorio, ya no solamente como en lo abstracto, ¿no?, sino que también sentémonos, nos miramos cara a cara a pensar cómo lo podemos llevar a cabo. Y ha sido una experiencia de mucho trabajo. Bueno, no vamos a desromantizar la idea como que es linda, no sé qué, sino que de mucho trabajo, de hartas noches a veces de no dormir, y también porque buscamos de una u otra forma no transformarnos en un delivery, ¿no?, popular, sino que buscamos
impactar políticamente en el territorio también el cómo resolvemos la necesidad de la alimentación, básicamente esa. Y también la otra patita interesante que tiene esta red es poder ser una plataforma de comercialización de productores locales, no solo de alimentos, sino que también de otros productos, de compas, vecinos que también han vivido del trabajo no apatronado, sino que de la autogestión, y que muchas veces la primera muralla con la que te encuentras es como tú vendes tu trabajo en espacios en donde tenés que armarte ese camino, esa senda solito o solita, ¿sí? Como resolver ese desafío también. Entonces ahí podemos ir escuchando también experiencias. Sí. Bueno, en base a eso, nosotros mientras no estábamos grabando, estábamos tocando un tema ahí medio incómodo, desromantizando también esto de estas acciones que vienen a hacer resistencia o vienen a hacer como fracciones, o sea, claro, fracturas de este sistema, que muchas veces bajo esta lógica, muy desde la convicción política, tienden a gestarse desde el voluntario, o sea, desde el voluntarismo. Y hablábamos hace un rato, que para mí me parece importante, como el tratar de caminar y salir de estos aspectos, de esta lógica voluntaria, porque también es peligrosa, porque también puede generar que nos desgastemos demasiado o que nos quememos, como decía hace un rato, como somos igual. Claro, quizás ahora somos más, después de la revuelta nos podemos reconocer que somos más personas que tenemos un pensamiento similar. Pero muchas veces en el hacer no somos tantos o tantas. Entonces la idea también es ir cuidándonos, y una forma de cuidarnos también es distribuir tareas, distribuir trabajo. Delegar. Y ver la estrategia de cómo estas acciones pueden ser sostenibles en el tiempo. Y una forma de ser sostenible también es poder tener una capacidad, por ejemplo, en el caso de la red o en el caso de la comercializadora en la que también formo parte, que se llama Manos de Vuelta, poder sostener, por ejemplo, un puesto de trabajo, generar trabajo, generarnos trabajo también entre nosotras. Bueno, la experiencia de la que formo parte se llama Manos de Vuelta, funciona en la comuna de Temuco principalmente. Se trabaja con 3 grupos de agricultura familiar campesina, la mayoría son mujeres, la mayoría también son mujeres mapuches. Y en esto, se arma una canasta de productos con 10 alimentos que se venden de manera online y que se distribuye en Temuco. Esta iniciativa se nace en un principio como una regeneración, una experiencia que parte siendo voluntaria y que al mismo tiempo nosotras la analizamos también y vimos por qué, porque esa experiencia, la primera que hubo, no se pudo sostener, porque también era voluntaria y se cayó un poco por lo mismo, porque significó que un par de personas tomaran las riendas, entre comillas, de esta acción y que después no tuvieran tiempo porque tenían que resolverse económicamente también de otra manera. Claro. Entonces es ahí también el problema, y de cómo lo vamos solucionando entre todas para que realmente sean sostenibles y no sea como una experiencia bonita que hubo de abastecimiento, de comercialización o de lo que sea. Eso. Y como en mi experiencia con la cooperativa que participo, que es una cooperativa de trabajo que se llama Trabajo Vivo, también hemos vivido esta experiencia de, nosotros tratamos de generarnos trabajo, postulamos proyectos principalmente, y también estamos ahí sumergidos y conviviendo en esta lógica también del Estado, de que tenemos que estar compitiendo entre nosotras con otras organizaciones para tener estos recursos. Tiene el lado bueno y tiene el lado malo en cierta medida. Igual nosotros tenemos como harta autonomía también en lo que vamos haciendo, como que no es lo mismo que estar apatronados en otras instituciones, pero igual es desgastante, igual hay que ponerle el cuerpo muchas veces a una incertidumbre económica, al no saber con cuánto vaya a contar a final de mes, o quizás sí,
y cansa, pero al mismo tiempo es para mí ha sido ponerle carne de verdad a poder levantar otra forma de hacer economía. Y volviendo un poco también a lo que hablábamos en el podcast anterior, que yo quise hacer harto como ponerle énfasis a este aspecto en el cómo nos vamos relacionando entre nosotros como seres, en donde, por ejemplo, en la organización en que participo, para nosotras es súper importante saber cómo está cada uno de nosotras. Hoy día mayoritariamente somos mujeres, transitamos de ser una cooperativa muy masculina a ahora ser muy, muy femenina. Y bueno, ahí hace un tiempo tenemos esa práctica. Cada lunes tenemos reuniones y nos preguntamos, la primera pregunta que se hace en el colectivo es ¿cómo estamos? Porque es necesario saber si hay algún compañero o alguna compañera que quizás no le está pasando tan bien y que no se le pueden delegar tantas tareas porque va a ser una carga, porque hay que ayudar también a solucionarlo y hay que tratar de equilibrar. Entonces para mí igual eso es súper importante en el entramado económico, como el cómo nos vamos apañando, o quizás también hay compañeras que tienen hijes y también hay que tratar de ir resolviendo o ir también apoyando esos procesos también de maternar, de crianza, que también son acciones económicas. Claro, sí, yo creo que hay un punto interesante que es cuando comenzamos a vincularnos en función de estas actividades que tienen que ver con el abastecer o el darnos trabajo. Es necesario incluir valores que en el trabajo asalariado no están incluidos. Claro, sí. Primer valor que para mí es muy importante es la confianza, en donde la coerción que genera el trabajo asalariado, por ejemplo, si yo no voy me descuentan el día, si yo no voy me pueden echar, cierto que son las formas coercitivas que tiene el trabajo bajo un contrato y bajo un patrón, no existen en estos espacios, ya son cuestiones que tenemos que ir desmontando, y eso significa desmontarla no solamente en el quehacer diario, sino que también en nuestras formas de actuar. O sea, yo necesito ser sincera, tengo que ser transparente, tengo que ir con la verdad por delante frente al colectivo con el que me estoy enfrentando, ¿cierto? Y otro elemento que también me parece muy importante, que es poder apropiarnos de conocimientos de los cuales, como tú decías también en el backstage, de conocimientos que nos fueron negados, porque en el fondo la sociedad que nos educa en verdad no nos educa, sino que solamente nos instruye en una parte muy parcelada de la acción humana. Entonces yo puedo decir yo puedo hacer tal cosa, pero no tengo idea de hacer lo otro y no es mi área, por ejemplo. En estos espacios tú tienes que meter las patas al barro con todo lo que venga por delante, y si es necesario aprender nuevas cosas, necesitamos la voluntad de que eso así sea, y también de ir rotando los roles, por ejemplo. Sí. Tremendamente importante, cosa que no sucede en un espacio de trabajo. O sea, yo en un espacio de trabajo esta es mi función y aquí yo me quedo, ¿no? En un espacio de trabajo pensémoslo como el trabajo formal que conocemos todos y todas. En estos espacios justamente todo lo contrario, se trata también de diversificar, de poder ampliar nuestras capacidades y llevarlas al máximo, ¿ya? Y lo otro que me parece también así como tercer punto importante también de llevar a cabo es que hacer parte a la mayor cantidad de personas que, llamémoslo así, entre comillas, benefician o que también pueden resolver parte de su vida a partir de estas labores. Por ejemplo, en la red de abastecimiento, para nosotros era sumamente importante y sigue siéndolo la vinculación con las familias que compran a través de la red de abastecimiento, que se abastecen desde allí. Justamente porque necesitamos desmontar la idea clientelar en la cual hemos sido socializadas y socializados por el mercado formal, ¿verdad? Por un supermercado, la feria, el retail, hoy las compras por internet, ¿cachai? En donde yo así si algo no viene como yo pensaba, lo reclamo y me tienen que responder porque yo pagué, y a mí el hecho de haber pagado me supone también esta idea de consumidor que tiene que reclamar sus derechos y que por tanto nos conlleva a una relación sumamente impersonal con quien está del otro lado. Acá la idea justamente es poder revertir esas lógicas, y esas lógicas son de colaboración,
tú te haces parte del proceso, por tanto, si hay una falla, fallamos todos y todas. No falla solamente esa persona que embolsó o esa persona que ingresó un pedido en una planilla. Falló el colectivo, ¿ya? Entonces ahí yo creo que también romper con esta idea de las responsabilidades absolutamente individuales, por supuesto que las hay, pero se desfigura un poco, se desdibuja un poco esta idea y comienza a aparecer un colectivo que tiene que ser capaz también de evaluar lo que hizo, de mejorar sus procesos, y eso no se hace desde un jefe, se hace justamente de manera organizada, mirándonos, evaluando el proceso, etc. Sí, tomando lo que tú decías, como lo que hablábamos también antes de estar grabando, tengo 2 puntos como de profundizar un poco, que esto es como de que desde la escuela hasta la formación universitaria de quienes pudimos poder tener esta formación, se nos enseña a que no vamos a hacer nuestros propios patrones, de que vamos a salir a un trabajo y nos van a decir qué tenemos que hacer y cómo hacerlo y listo. Y muchas veces esa es la problemática, que creo que el sesgo también que tenemos como sector de la sociedad, de no vernos con la capacidad de poder gestionar nuestro propio trabajo o de emplearnos entre nosotros mismas. Como que ese es un gran punto, y eso tiene que ver también con la cultura salarial que nos han puesto encima. Y que creo que es un desafío sacársela también, porque como cuando nos formamos también, como decías tú, nos formamos en una sola área y es difícil pensar lo otro. De hecho, es difícil como relacionarnos con lo que es administrativo, ¿cachai? Gestión empresarial, es como súper ajeno, y que nos pasa la cuenta muchas veces. Nos pasa la cuenta porque no sabemos hacerlo, pero eso no quiere decir que no podamos aprender a hacerlo. Y creo que ese es un gran desafío, y que no hay que tampoco desconocerlo. Creo que tenemos que visualizarlo y que sí podemos hacerlo. Y en cuanto a lo otro que hablabas tú de esto de hacer parte a los consumidores, sí, pues es un gran elemento que tiene que seguir haciéndose, pues, como un proceso formativo de generar conciencia, de hacernos responsables, de hacernos cargo también de todo. Nosotros, por ejemplo, la pandemia ahora lo ha impedido un poco, pero también era algo que se estaba haciendo. Son encuentros entre consumidores y productores e intermediarios, que en este caso la comercializadora Manos de Vuelta es un intermediario. Y también en esa lógica también nos hemos encontrado con tener que romper con esta satanización que se ha hecho del intermediario, porque sí, el intermediario en un aspecto tradicional, del mercado tradicional, es súper avasallador, porque se lleva gran parte del precio. Pero nosotros necesitamos también visibilizarnos como intermediario, porque nosotros igual lo somos, pero somos otro tipo de intermediario, que apuntamos a que sea un intermediario mucho más justo, más equilibrado y responsable, y también como una lógica de visibilizar el trabajo que nosotros estábamos haciendo. Claro. Y como una forma también de visibilizarnos, de que, oye, nosotros también, lo que tú decías, hacer la logística, armar los pedidos, distribuir, es una pega. Y no puede hacerse de manera voluntaria. Y también es igual de importante en esta cadena económica como las productoras o como el consumidor, entre comillas, responsable, que opta por seguir consumiendo en esta cadena productiva. Entonces, como que es importante también poner en valor el trabajo que hacemos. Exacto. No invisibilizarlo, desromantizarlo también. Como que sí tiene un tinte político, pero también, si tú quieres darle y no morir en el intento, bacán si es que esto por lo menos me va a generar y me va a ayudar a pagar las cuentas, si es que no tengo otra manera de, por ejemplo, de consumir energía eléctrica, ¿cachai? Claro. Entonces, como que, y eso igual un poco lo digo y lo trato de anclar al capítulo anterior, que espero que hayan escuchado, con esto de que somos parte, igual estamos inmersos en un sistema, y somos híbridos, pues. Como que en esta hibridez hay que tratar también de no morir en el intento, y hay que ser como conscientes del contexto en el que estamos, como independiente de el objetivo final que queramos, que sea una transformación y que queramos alejarnos lo más posible de esta economía capitalista neoliberal. Claro.
Sí, yo creo que a propósito de lo que cuentas tú de los encuentros, nosotros también realizábamos encuentros, nos apropiábamos, aprovechando también todo este fulgor de ocupar los espacios públicos, nos apropiábamos de las plazas, de sedes vecinales que estaban tirados, que las arrendaban, no sé, para un cumpleaños, para un bautizo, empezamos a ocuparlas para estas cuestiones que a ver, no voy a decir que sean más importantes, pero quizás sí son de un alcance diferente. Para allí estrechar la palabra y hacernos preguntas tan simples y a la vez que no nos preguntamos nunca, como por ejemplo, si es que sabemos de dónde viene lo que comemos. Como nosotros somos una red de abastecimiento de alimentos, principalmente, porque también hay otras cositas, pero principalmente de alimentos, partíamos también de esta premisa. Es importante que nos empecemos a relacionar de otra forma con lo que comemos, ¿ya? Establecer nuevas relaciones nutricias. Me acuerdo mucho del Raimundo también cuando digo eso, pero me hace mucho sentido, porque también en esta lógica de respetar los biorritmos de un territorio, es importante aprender desde dónde surge aquello que yo estoy llevando a mi boca, con lo que yo estoy nutriendo mi cuerpo, que en el fondo es la energía con la que yo transformo el territorio y la que yo le pongo también a todos los objetivos que me propongo. Entonces, preguntas como, ¿tú sabes de dónde viene, no sé, la ensalada que tú te estás comiendo? ¿Sabes a quién le compramos? Entonces empezar a también generar estos puentes de comunicación y por otro lado también de educación. Sí. Un ejercicio súper interesante que hemos llevado a cabo con la red desde su, no sé, yo creo que del segundo o tercer pedido que hicimos, fue empezar a realizar un boletín que iban todas las compras y estos boletines llevaban noticias de contingencia, ¿cierto? En términos políticos, preguntas también, problematizaciones en términos internacionales y también nuevos usos a otros alimentos, porque nuestra idea también era poder empezar a transformar o llevar una nueva forma de alimentación a los territorios en los cuales nos estábamos moviendo, que en el fondo es el campo popular, ¿cachai? Parte también de, incluso pensándolo en función de esta crisis sanitaria a propósito del COVID, era preguntarnos, parte de nuestra enfermedad o de los altos índices de enfermedad que existen previo incluso al COVID en nuestra población tienen que ver con cómo nos alimentamos. O sea, la alimentación del sector popular es tremendamente precaria, es tremendamente industrializada y refinada. No hay cultura de alimentarte, por ejemplo, con quinoa, no hay cultura de alimentarte mayoritariamente en base a legumbres. Son cuestiones como también muy pensadas desde lo pobre, ¿no? Así como que cuando ya no hay nada más, hay porotos, ¿cachai? Cuando debiéramos invertir todas esas lógicas y pensar que justamente son nuestras grandes fuentes, por así decirlo, de alimentación más nutricia que podemos tener. Entonces era también entregar esta información, empezar a educarnos en función de aquello que está ahí disponible, cómo lo podemos ir utilizando para ir también proporcionándonos más salud. Entonces la alimentación ya no solamente como una cuestión secundaria o accesoria, sino que como un elemento central en nuestras vidas. Y resultaron sumamente fructíferos estos encuentros, porque claro, pues son preguntas que tú nunca te haces, pues de hecho nos preguntábamos, ¿usted sabe dónde viene su comida? Claro. Y nadie sabe, pues no, como... No cachai quién lo produjo, no sabéis si es de la zona central o si es de otro lado. Tóxico. Por ejemplo, cachai, incluso llegar a cuestionar eso, así como los pesticidas que se utilizan, toda la alteración genética que puede tener un alimento, poner en valor también lo agroecológico. Y claro, o sea, si bien son alternativas a veces un poco más costosas en dinero, si tú lo ponís como en el equilibrio, a la larga estáis también consumiendo más salud para tu cuerpo. Claro. Por ejemplo, en el caso de Manos de Vuelta, uno de los objetivos también de estos encuentros con consumidores era poner en conciencia el proceso productivo. Porque también dentro de este proceso de producción se ha trabajado, se trabaja principalmente con productos en transición agroecológica. Se habla de transición agroecológica porque nosotros no podemos certificar que sean productos 100% agroecológicos, como por una cosa de sello, una cosa como ya más institucional. Pero se trabaja en esa línea.
Y también hay que realizar un proceso educativo en base a eso, porque todo el rato estamos compitiendo con el mercado, donde una lechuga te sale, no sé, 700 pesos y la otra la estáis comprando una luca, entonces como, ¿por qué? Entonces como que, ya, pero esto tiene este proceso y también fue muy importante empezar a hacer estos encuentros, porque aunque no se crea, en esta región también hay escasez hídrica, pues. También hay un problema con el agua. También, sobre todo en algunos lugares de los alrededores de Temuco, hay mucha sequía por la misma producción, plantaciones de monocultivo de eucalipto y de pino. Claro. Entonces, en verdad, aunque no se parezca, en el verano es súper difícil producir. Entonces, también era importante que, por ejemplo, algunos consumidores fueran al campo, vieran cómo se producía, conocieran la realidad desde las mismas productoras. Por esta misma lógica de poner en valor cómo se está produciendo y Exacto. qué es lo que tú te estás llevando a tu mesa, y en el compartir algún alimento es súper importante y es muy simbólico también, pues, o sea, es como alimentar tu cuerpo, tu energía, tu alma, tu todo, y cómo eso también incide en tu núcleo familiar. Exacto, sí, yo creo que ahí hay experiencias tremendamente interesantes de otros países también, organizaciones campesinas que han llevado estos procesos durante muchos años y que han logrado también generar esa conciencia, porque en el fondo es un trabajo dual, es un trabajo que tiene que ver con cómo resolvemos colectivamente la alimentación, pero también cómo vamos dotando de valor político y de convicciones, ¿verdad? El empezar a preferir estas otras formas de abastecerte, de alimentarte, como tú dices, no solamente el alimento para no tener hambre, sino que también el alimento que nutre espiritualmente y energéticamente nuestras vivencias. Y allí, no sé, yo pongo en valor también el retroceder y en el empezar también a reconocer y poner valor formas ancestrales también que existieron de relacionarse con la alimentación, con los biorritmos, con los periodos de lluvia. Me acuerdo que una vez leí algo súper interesante, no recuerdo nombres específicos, pero cómo habían desaparecido o habían hecho desaparecer productos y alimentos de esta zona, aquí en el Gualmapu, a propósito de la colonización, sí. Porque eran de mayor periodo de cosecha, o sea, perdón, ¿cómo se dice? De cultivo, y reemplazándolos por algunos que eran mucho más rápidos y que en el fondo, en este proceso colonizador, que es un proceso de guerra, necesitaban cosas que surgieran mucho más rápido de la tierra. Y así se fueron eliminando semillas, tipos de legumbres, y empezar a revitalizar también esos conocimientos y esos alimentos. Creo que en el fondo es un gran trabajo también, sí. Que se llevan por delante estas experiencias que se están llevando a cabo en distintos lugares. Sí, lleva un proceso colectivo. Por ejemplo, en la comercializadora igual se ha logrado recuperar alimentos que no estaban tan en el mercado. Que por ejemplo puedo decir solo uno, porque yo no me lo sé de memoria, pero por ejemplo el yuyu es un caso de este tipo de caso, que es una hortaliza que en algún momento pasó a ser casi como una maleza, que ahora nuevamente se ha puesto como un valor, y también se ha tenido que hacer un proceso de comentar y decir cómo se puede preparar el yuyo. Y también ha sido tanto un proceso como de reincorporarlo desde los mismos consumidores como de las mismas productoras que ahora también lo cultivan. Que antes ni siquiera lo estaban cultivando porque no tenía salida, porque nadie lo compraba, porque quizás ni ellas mismas habían perdido el hábito o las ganas de querer consumirlo. Entonces igual es importante, y que es una acción política, darle espacio y preferir este tipo de productos, porque en el fondo estáis validando, porque no hay que desconocer que el Estado igual ha entrado en el mundo rural, pues, y ya todo el rato está haciendo el llamado a las grandes producciones, a la producción en masa, a la agroindustria, a que los pequeños agricultores ojalá produzcan en masa y se cooperativicen también, porque hoy día las cooperativas están siendo un instrumento del Estado
y que le metan agrotóxicos y que saquen mayor producción, porque la lógica es mayor producción, mayor volumen, mayor ganancia. Claro. Entonces, cuando estamos prefiriendo productos que son agroecológicos, que tienen otros ritmos, tienen otros procesos productivos, igual estamos validando una forma de producción mucho más amigable con el medio ambiente, con la MAPU, con toda una lógica también ancestral, y estamos, o sea, es una red de colaboración. Exacto. Y de reciprocidad. Entonces ahora vamos a una pausa y volvemos en un ratito. Emporio Sur es una tienda a granel que ofrece alimentos de calidad para que te mantengas con energía y saludable, todo con respeto al medio ambiente y a un precio justo. Aquí puedes encontrar una amplia variedad de frutos secos, superalimentos, vitaminas, hierbas, harinas, condimentos, quesos, mermeladas, alimentos para diabéticos, alimentos para dietas cetogénicas, entre otras cosas. Encuéntranos en Camilo Enríquez 542 en la comuna de Villarrica. Oye, no pensé que andar con la guagua en brazos doliera tanto. ¿Y no has pensado en comprarte un portabebé ergonómico? ¿Un qué? ¿Qué es eso? Mira, fácil. Tienes que entrar en Instagram o Facebook y poner @ovejanegra.cl, o puedes también buscar en www.ovejanegra.cl, pero recuerda cambiar la segunda A por una X. Ahí vas a poder encontrar portabebés ergonómicos, accesorios de porteo, fulares, mochilas para las distintas etapas de los bebés y accesorios como cubre porteo para el frío y la lluvia. Buen dato te sacaste, ¿eh? ¿Dónde lo encuentro? Recuerda, tienes que entrar en Instagram o Facebook y poner @ovejanegra.cl, o puedes buscar en la web como www.ovejanegra.cl, pero tienes que cambiar la segunda A por una X. ¿Buscas el mejor sabor en Villarrica? Salsitas Gourmet Villarrica es una tienda online que ofrece variedades de salsas y pastas para compartir en pareja, con la familia o con tus amigos y amigas. Puedes hacer de tus fiestas y encuentros un momento inolvidable. Contamos con salsas de ajo, albahaca, pollo, merquén, cibulet y mucho más. Además, contamos con nuestro nuevo producto Paté Veggie, especial para veganos y veganas. Nos encuentras en Instagram, Facebook como Salsitas Gourmet Villarrica. Recuerda, siempre reservar con anticipación. Con todo el cariño del sur. Bueno, ya volvimos de nuestra pausa y seguimos hablando acá con Roma, con Mauri. Que Muy callado, Mauri estaba ahí callado. En las sombras. En las sombras, pero En los bueno, controles. me agrada. Yo estaba esperando cuántos capítulos han pasado para tomar esta iniciativa. Cuando abra parte del podcast no me daba para introducir. Bueno, ahora seguimos hablando y bueno, queremos terminar esta segunda parte visibilizando algunas experiencias que conocemos en el territorio o en esta territorio nación chilena que le dicen, de estas otras economías, otras formas. ¿Sí? ¿Sí? Ya le doy. Bueno, voy a hablar desde mi experiencia reciente, Martina, que acá es norte. Bueno, allá en Santiago, efectivamente, posterior a la revuelta se levantaron varias redes de abastecimiento. Comenzaron a tener también mucho protagonismo todos los espacios que previos a la revuelta ya se estaban organizando de estas nuevas formas. Las formas cooperativas, bueno, como tú decías, Fabi, las cooperativas pueden también ser un instrumento estatal y empresarial. O sea, Colún es una cooperativa y no escapa a ninguna de las lógicas de las cuales creemos importante revertir. No obstante, existen bastantes experiencias también, quizás en los últimos 10 años, por así decirlo, 10, 15 años de trabajo cooperativo bajo estos nuevos valores, estas nuevas formas también de comprender el generar su propio trabajo, emplearse, no voy a decir apatronarse, porque justamente uno de los valores, de estos principios, llamémoslo más principios, es el sin patrón, rompiendo también esta lógica que implica un patrón en el espacio laboral, ¿no? Entonces, allí reconocer también el trabajo que han llevado esas cooperativas, que no solamente tienen que ver con el abastecimiento, sino que también con otros productos, procesos productivos, eléctricos, servicios, de construcción, claro. Servicios, claro, de construcción, también algunos que tienen que ver con servicios, no sé,
¿cómo se llama? Abogacía. ¿Leyes? Sí, en lo que hablábamos también hace un rato, hay una federación de cooperativas de trabajo que se llama Trasol, y ahí está cooperativa jurídica. Claro, jurídica es. Cooperativas jurídicas, de hecho nosotros igual estamos ahí relacionándonos harto con cooperativas jurídicas, porque algunos compañeros ahí de la cooperativa se quieren venir o sea, ya hay un par de compañeros que se vinieron a vivir acá al territorio, y está la cooperativa de construcción que se llama Quincha, que ya no, ahí había otra de energías renovables. Sí, ya estaba, bueno, hasta hace poco Coenergía también, que era una cooperativa de montajes eléctricos. Y así, o sea, creo que ahí lo importante, más allá como de ir nombrándolas cada una, que saludos a todas ellas, Sí. a su resistencia también, es poner sobre la mesa la idea de que existen estas experiencias. Es importante que las conozcamos, es importante incluso estos espacios de encuentro y aprender de sus formas, de cómo han llevado estos procesos adelante, cómo se han tenido también que enfrentar a todos los desafíos y todos los obstáculos que implica autoemplearte de manera colectiva, ¿verdad? De competir también con el mercado, competir con estos grandes conglomerados que tienen no solo el poder, sino que también tienen la acumulación, por tanto pueden llevar sus valores al mínimo y a ti en el fondo te dejan un poco en ascuas cuando tenéis que seguir viviendo, ¿cierto? Tienen los capitales en el fondo, en estricto rigor tienen los capitales para invertir. Entonces han sido experiencias muy a pulso que creo que muy positivamente también han comprendido, bueno, yo creo que también parten desde esa lógica, han comprendido que nada de esto se puede resolver de manera aislada. Necesitamos la cooperación, su nombre lo dice, pero necesitamos de la cooperación, de los vínculos, de estrechar estas redes. Y luego, posterior a la revuelta, yo creo que caló mucho más profundo esta lógica de ya resolvamos necesidades en términos también autónomos, que en el fondo de esa palabra yo creo que es muy importante, la autonomía, que es dejar de depender de lo que nos va a asistir un municipio, dejar de depender de los ciclos que va a tener, por ejemplo, el Estado en este caso. Sabemos que a veces necesitamos recurrir a algunos fondos, por ejemplo, y eso yo no lo voy a desconocer bajo ningún punto de vista, pero ir generando y forjando cada vez más nuestras propias formas también de darnos respuesta frente a la necesidad que implica llevar adelante estas formas económicas alternativas. Sí. Entonces allí no sé, yo al menos saludo con mucha admiración estas experiencias que en verdad se han levantado en función a mucha convicción. Y también a aprender de procesos que se han librado en otros territorios, los compas quizás, las compas en Argentina. Sí. A propósito también de un contexto súper adverso, Corralito 2001. Empiezan a levantar también, bueno, se ven en la necesidad, pero hasta hoy siguen existiendo. Entonces allí el aprendizaje o quizás la enseñanza que nos va quedando es que es posible. Sí es posible. Bueno, complementar un poco lo que comentas como más a nivel territorial, así como en este proceso de visibilizarnos y apuntar a que claro que es necesario generar redes. Por ejemplo, para nosotras como cooperativa de trabajo, acá en el territorio también nos sentíamos muchas veces solas, así como que teníamos algunos problemas y era como ¿cómo lo habrán resuelto otras cooperativas? Y nos enfrentamos en que en este territorio hay muchas cooperativas, pero la mayoría son cooperativas campesinas o cooperativas rurales o más campesinas, ¿verdad?, del sector agro, que muchas veces han sido impulsadas por el mismo Estado, con un fin súper específico, que en el fondo que es que junten su producción y que las vendan juntos, nada más, como que accedan a un canal de comercialización en donde ojalá esto se exporte. Como que desde ahí nacen también lógicas de las cooperativas de frutícolas, porque también hay un proceso de reconversión que se está llevando a cabo del mundo rural también acá en la Araucanía.
Bueno, en eso nos encontramos con anclarnos un poco, conocer estas otras cooperativas, experiencias cooperativas del norte, que fueron las que nombramos ahora, que nos hizo súper bien porque compartimos experiencia, nos dimos cuenta que teníamos muchas veces los mismos problemas. Igual eso es bueno, como un poco en esta lógica de intercambio, del conocernos desde la confianza y generar vínculos. También hablar desde los aspectos más íntimos, organizacionales, de oye, ¿cómo resolvieron esto? Oye, nos pasa esto, nos aqueja esto. Y es bonito encontrarse, porque también en el fondo es ir entregándose un poco fórmulas de cómo vamos solucionando estos problemas que nos van surgiendo a nivel organizacional económico. Claro. Y por ejemplo, bueno, hablando como de experiencias territoriales, hay una experiencia también acá de cooperativa de abastecimiento que es la cooperativa Abundancia, que funciona acá en Villarrica. Que gran parte de los productos que traen son de una ecoaldea, de una región del norte. También hay una cooperativa de ahorro y crédito, que es una cooperativa de ahorro y crédito mapuche que se llama Comuñén, que no sé si la han ubicado. Sí. Que también esa cooperativa igual funciona no solamente acá, sino que tiene socios en todo Chile, incluso a nivel internacional. Que también es una apuesta que ha ido a pulso. Más al sur está una cooperativa también de consumo que se llama La Manzana, que no sé si la ubican, que funciona en Valdivia. Y que yo conozca, bueno, hay otras más en verdad, hay otras experiencias, y se me van olvidando igual un poco, pero eso, como que también nosotras somos bien de la idea de que esto, o sea, de que las cooperativas no son la única herramienta tampoco. Claro. Hay otras formas, también es una figura jurídica difícil de llevar, no es tan fácil, no es tan sencilla. También es una figura jurídica que a nivel Estado chileno se ha neoliberalizado harto, que es distinto a una figura cooperativa acá que en Argentina o que en Bolivia. Pero aún así creo que hay que reconocer el valor de todas las organizaciones que tienen un fin económico, que igual están siendo posibles en este territorio. Claro. Que es un territorio que igual está súper fragmentado, que traemos en el cuerpo una fragmentación importante a nivel organizacional, de que nos cuesta funcionar en red, nos cuesta funcionar colectivamente. Pero que sí, porque igual es posible, y que para mí la fórmula es esto, ir conociéndonos, ir estrechando lazos, estrechando alianzas también entre cooperativas, entre organizaciones, en preferirnos entre nosotros como sector, como ser parte de una feria. Claro. Bueno, eso en general destacar. Sí, y también barrer con la competencia, que en el fondo el mercado tradicional se ampara bajo la lógica de la competencia, pues, o sea que tú, quien tienes al lado, compites o te coludes. Claro. Pero bajo esta lógica, el principio también de la colaboración, de la solidaridad, se impone por sobre la idea de la competencia, y allí creo que se pueden resolver cosas en conjunto. Por ejemplo, la red en la cual nosotros participamos trabaja con una cooperativa también que abastece ciertos productos. Trabajamos también con otra instancia que se llama Pueblo a Pueblo, que tiene un trabajo directo con agricultores, agricultoras, sector como campesino y más rural de la región metropolitana y alrededores. Y allí en el fondo tiene que ver con nuestro compromiso, ¿verdad?, a vincularnos con esos espacios. No podemos hacerlo, y también eso es muy importante, no podemos hacer todo el proceso nosotros, ¿cierto? No podemos, no tenemos un camión, no podemos ir al lugar a comprar o a traer cierto producto, pero sí hay otros espacios que funcionan bajo estas mismas lógicas que sí lo hacen. Por tanto, allí en el fondo son alianzas de apoyo mutuo que se van estrechando en función del proyecto quizás más macro que se quiere lograr. Y eso es lo que tratamos también de transmitir a las personas que se abastecen por medio de la red de abastecimiento, redundantemente, que es que sepa usted que esa sandía que le llegó a su casa
implicó el trabajo de estos compas, implicó el trabajo de estos compas, implicó tal relación, implicó estrechar tal lazo, que son en el fondo en base a confianzas que se van forjando y van madurando en el tiempo. Entonces creo que eso es tremendamente importante como de poder transmitir, que era como este ejercicio que ustedes también contaba y que en algún momento nosotros igual fantaseamos con hacerlo, ojalá se pueda en algún momento, que es que llevar incluso a las familias que están comprando a los lugares en donde se está cultivando ese alimento. O sea, conozca también cómo es el proceso. Y creo que justamente es de lo que se nos ha despojado todo el tiempo. O sea, yo veo esto envasado en un supermercado, lo veo en una caja de Plumavit con una luza encima y no tengo idea quién lo hizo, cuánto le costó, cuánto tiempo implicó, cuánta agua necesitó, ¿cachai? Entonces, en el fondo, volver a vincularnos con todo ese entramado que yo dejo de ver cuando solamente lo compro. Sí, igual, claro, saliendo como del área de alimentos, claro, hacer un llamado también, un llamamiento a que se pueden generar servicios también colectivos. Claro. ¿Cachai? Acá también hay una cooperativa, también nosotros nos vinculamos con una cooperativa de energía renovable también, que se llama Neuencop, que funciona, bueno, que ellos son de Nueva Imperial, que ahora estamos levantando un proyecto para generar un internet comunitario, que estamos ahí como a pulso levantándolo a ver cómo resulta. Ojalá que resulte esa experiencia. Pero eso, como que también más allá de esto, que es como bien concreto, que hemos hablado harto como de este proceso más de alimentos, más de productos, también que se pueda llevar al área de servicios. Y ojalá que lo más posible, o sea, como el entender o buscar esta lógica sin patrón, o este poder hacer entre nosotros como sector social, que se pueda hacer. Que se puede hacer y que también va a depender de nuestras decisiones, de cómo nos vamos visibilizando, nos vamos vinculando y cómo en el fondo vamos apostando también, poniéndole carne y materia a esta convicción política. Ya, pues entonces, bueno, cerramos con, no sé, mandando toda la energía y bueno a todos los que están escuchando de que es posible, de que hablemos de economía, de que no sea un tema incómodo, que hay que hacerse cargo, hay que hacerse parte, y ese hacerse cargo para mí igual es tomando acciones, y que ojalá sean sostenibles y que sean también entre cuidados entre nosotros, que no impliquen tampoco que nos vayamos, que nos quememos y que después no queramos saber más de la organización, al contrario, que nos sigan dando energía para poder seguir en esta lucha y en esta resistencia. Sí, bueno, yo no tengo más que agregar, lo dijo todo. Y agradecer también estos espacios donde podemos compartir las experiencias. Creo que independiente del territorio que estemos habitando, en cualquier momento de nuestras vidas, hay una semilla, bueno, ya un brote, que no piensa en retroceder. Y creo que eso es parte de lo mejor de lo que nos toca en nuestro momento, en este momento histórico, que no retroceder frente a aquello que ya sabemos que hay que desmontar. O sea, no nos sirve el sistema como está, no permite la vida. Yo creo que justamente eso atenta contra la vida. Es tarea nuestra pulsar alternativas y formas de resistencia, incluso ofensivas en muchos casos, que nos permitan una vida digna. No sé si la palabra digna es como una vida libre, una vida emancipada. Y que las herramientas las tenemos. Es cosa de también ponerle voluntad, pecho, empeño, Dios, Otero, sí, Matriz. Y creernos el cuento, igual, sí. Creer que podemos igual hacerlo. Exacto. Eso, pues. Gracias entonces a todos, a todas por escuchar esta segunda parte del podcast de economía, otra economía, disidencia, hibridez, resistencia, lucha, materia, cuerpo. Eso. Hasta el tercer capítulo. Nos estaremos escuchando en el próximo capítulo y muchas gracias. Chao, chao.
Acabas de escuchar Hasta Lavar. el mate. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales. Y no te pierdas nuestro próximo episodio.